Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reunir aquí en Redil FM, Camino de Fe, donde compartimos la meditación de la palabra de Dios con la sana doctrina y todo el consejo de Dios. Y ya dijimos que sana doctrina es enseñar todo lo que enseña la Biblia sin sacarle ni agregar nada. La semana pasada estuvimos viendo que en el capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Jesús según San Juan, el Señor resucita y la primera en ver que Cristo está resucitado es María Magdalena. Luego el Señor se presenta a los discípulos con puertas cerradas, le muestra la marca de la cruz y allí el Señor le dice: así como el Padre me envió, lo envío a ustedes, y sopla sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo. Y recuerdan cuando allí en Génesis 2 el Señor forma al hombre del polvo de la tierra y entonces sopla en su nariz su espíritu, y el hombre se convierte en un ser viviente, en un alma viviente. Pero después que Adán pecó, perdió su comunión con Dios, perdió su vida espiritual, y ahora el Señor está dándonos de nuevo esa comunión, esa vida espiritual a través del Espíritu Santo, porque ya había arreglado el problema del pecado por causa de Adán y de todos nosotros. Ahora podemos disfrutar de esa comunión con el Señor por medio de su Espíritu, y el Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra. También el Señor le dice: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quien se los retuviere les serán retenidos. Esto quiere decir que el Señor nos manda a predicar el Evangelio con la verdad, con amor, con misericordia, pero con la verdad, diciéndole a aquel que está perdido que si no se vuelve a Cristo va a ser condenado eternamente, pero que en Cristo hay esperanza de vida eterna. Algunos de buena fe han comprendido o han entendido que los pastores o sacerdotes pueden perdonar pecado, pero la Biblia habla claramente que el hombre no puede perdonar pecados sino ofensas, que el único que puede perdonar pecado es Dios, y lo comprobamos cuando el Señor se le trae un paralítico y el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos murmuraban para dentro de ellos: ¿quién se cree este que es? Solo Dios puede perdonar pecado. Y es verdad, pero Cristo estaba enseñando que Él es Dios y que tenía autoridad y poder para perdonar los pecados. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No está hablando de que vayamos a un anciano de la iglesia a confesar nuestros pecados, sino que si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesarle a Él los pecados, y Él es el que nos va a perdonar. Y cuando Santiago nos dice que tenemos que confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, allí en Santiago 5:16, está hablando de aquellas cosas que hacemos y que pueden lastimar el corazón de un hermano, de un pariente. Tenemos que ir a pedirle perdón, o si esa persona nos hizo daño a nosotros, tenemos que perdonarla, porque Jesús también dijo que si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Solo Dios puede perdonar pecado, pero nuestra tarea es llevar al hombre a los pies de Cristo para que alcance ese perdón de pecado. Si nosotros callamos, Dios un día, como le dijo a Jeremías, a Ezequiel, esto está registrado en el capítulo 3:18, si yo te digo que le hables al impío para que se vuelva del mal camino, y tú no le hablas, y el impío muere, él va a cargar con sus pecados, pero yo voy a demandar su sangre en tu mano
porque tú no le hablaste. Y si le hablamos es al revés. Y si el impío no se arrepiente, a pesar que nosotros le hablamos, nosotros estamos limpios de culpa. Esto es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. En el capítulo 21 vemos que Pedro se va a pescar a su vieja vida de antes. No sabemos realmente lo que le pasa a la cabeza de Pedro, pero los datos que tenemos es que Pedro negó a Cristo con maldición, maldijo las 3 veces, y tal vez él se sintió desanimado y pensó que todo estaba perdido, que ya no había más oportunidades, pero Cristo había orado por él y el Señor lo iba a restaurar. Y Pedro vuelve a la vida de antes y arrastra con él también a sus compañeros, los discípulos del Señor. Se van a pescar contra la voluntad del Señor y no pescan nada porque van contra la voluntad de Dios. Pero luego resulta que aparece el Señor para restaurar a Pedro y le dice que echen la red a la derecha, y allí, con la autorización del Señor y a la manera del Señor, logran pescar y sacan una red llena de peces. El Señor le dice a Pedro en 3 oportunidades: ¿me amas? Dice entonces allí, Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor dice: apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. El Señor está sanando el corazón de Pedro, está restaurando su vida espiritual, porque Pedro con sus palabras se había atado en el mundo de las tinieblas. Dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Por eso no podemos juzgar, ni criticar, ni condenar a nadie, porque nos estamos atando en el mundo espiritual y nos estamos maldiciendo, y muchas veces estamos maldiciendo a aquel que estamos criticando. Por eso dijo el Señor que debemos orar y bendecir incluso a nuestros enemigos. Pedro se había atado en el mundo espiritual y el Señor viene a soltarle y a restaurarlo en su puesto original. Y termina este evangelio diciendo Juan que todo lo que Cristo hizo y enseñó no lo escribió porque no cabrían libros en el mundo de todo lo que Cristo hizo, pero dijo: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Cristo tenemos la vida eterna. Vamos a ir ahora a hablar un poquito del rapto de la iglesia, que lo habíamos prometido en el capítulo anterior. Y muchos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, otros dicen que no. Nosotros vamos a dar pasajes para que usted saque su conclusión, y nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a empezar por el principio, como se dice. En Mateo 24 y Lucas 21 Jesús enseña sobre las señales antes del fin, y también en Apocalipsis se ve desde el capítulo 4 en adelante lo que sucede después que la iglesia sea levantada. En Mateo 24 Jesús le está hablando a sus discípulos y a nosotros, porque el Señor sabía que iban a transcurrir más de 2000 años y muchas personas iban a leer su palabra. Y aunque toda la Biblia nos habla a nosotros, no siempre se refiere todo a nosotros. Y Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 1 al 14, le está diciendo a sus discípulos que ellos se cuiden porque iban a venir falsos cristos, que iban a engañar a muchos. También dijo que habría guerras y rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, que habría pestes, hambres, terremotos, calamidades, que la maldad de la gente se iba a multiplicar, el amor de muchos se iba a enfriar, y dijo: y este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo eso se está cumpliendo hasta el día de hoy. Nosotros estamos caminando desde el versículo 1 al 14 de Mateo 24, y desde el capítulo 1 al 3 de Apocalipsis,
estamos caminando nosotros en este tiempo. Y el Señor allí entonces le está explicando lo que iba a suceder en el futuro, pero no habla del rapto de la iglesia, porque ellos no estaban preparados para recibir toda esta información. Pero vemos que desde el versículo 14, 15 en adelante de Mateo 24, el Señor dice, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y de qué fin habla Cristo? Del fin de la gracia, del fin del tiempo de los gentiles, de esta dispensación. No está hablando del fin del mundo. Comienza el fin de un periodo, sí, pero no es el fin del mundo. Vemos que el Señor, después del versículo 14 al versículo 15, Él se traslada a otro momento, que hay un tiempo de diferencia entre un pasaje y otro. Allí, después de la predicación del Evangelio, cuando Dios ordene levanta su iglesia, comienza la gran tribulación. El anticristo comienza a gobernar durante 3 años y medio, y en la mitad de la semana, él allí se declara Dios, coloca la abominación desoladora en el templo, los judíos se vuelven contra el anticristo, allí se dan cuenta de que fueron engañados, de que el verdadero Mesías era Jesucristo y que ellos le crucificaron, y ahí piden perdón a Dios, se convierten al Señor y comienzan a clamar, porque como no respeta las órdenes del anticristo, el anticristo los persigue y los manda a matar. Pero vamos a ver lo que dice la palabra y lo que dice la Escritura en Apocalipsis 12. Una vez que el anticristo coloca allí la abominación desoladora, él se declara Dios, ya no se puede hablar de la Biblia ni de nada, y entonces aquel que no respete las órdenes del anticristo va a ser ejecutado, y aquel que no se deje marcar tampoco va a poder comprar y vender. Entonces un remanente de judíos van a huir al desierto y allí van a estar sustentados por Dios durante 3 años y medio, y ellos van a estar clamando todo el tiempo para que Cristo venga a salvarle. Dice allí en Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta mujer del versículo 1 y del versículo 13 de este capítulo no es María ni es la iglesia, sino la nación de Israel. Ella tiene una corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus. Es lo mismo que se le dio a José en un sueño, donde allí él le contó ese sueño al padre. Él soñó con que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, y el padre le dijo, hijo, ¿qué quieres decir? Que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante de ti. Pero era que Dios tenía un plan preparado para José y se cumplió al pie de la letra. Esto que habla aquí es la nación de Israel. También María está involucrada, pero no se refiere a María, sino a la nación. Y dice que allí cuando la mujer iba a dar a luz, el dragón se paró allí, en medio, esperando que la mujer diera luz para devorar a su hijo. Esta profecía tiene varios tiempos. Esta parte de esta profecía ya se cumplió y falta una parte cumplirse. Las profecías que da la Biblia a veces habla de pasado y futuro, habla de varios eventos y habla también del reino espiritual. Allí en Isaías 14
el Señor le dice a Isaías que escriba sobre el príncipe de Babilonia, que es el rey de Babilonia sobre la tierra, y luego le dice escribe o canta en una endecha sobre el rey de Babilonia, y eso le habla a Satanás y no al hombre de carne y hueso, sino al reino espiritual de Satanás. Y aquí es lo mismo. Aquí dice que en el cielo apareció una señal con el dragón escarlata, donde habla de la caída de Satanás, y dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando la Biblia habla de estrellas, habla de ángeles. Satanás hizo caer en rebelión una tercera parte de ángeles, y estos ángeles caídos se encuentran muchos en la tierra y otros en el segundo cielo, en las regiones celestes, como enseña Pablo. Pero Satanás está aquí en la tierra llevándosela de él, haciendo su tarea. Él no está ni en el infierno, ni puede entrar a la presencia de Dios si Dios no lo llama. Solo aparece en la presencia de Dios cuando Dios le llama, pero él está aquí en la tierra haciendo de las suyas, y él quiere devorar a ese niño porque sabe que es el Mesías. Y ustedes recuerden cuando el Señor nació, allí Herodes le dijo a los magos que averiguaran dónde estaba el niño para ir a adorarle él también. Él no quería adorar a nadie, él quería matar a Cristo, y es lo que habla esta profecía. Y cuando él se vio engañado por los magos, Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, pero no pudo matar a Cristo porque el Padre ya le había dicho a José por medio de un ángel que tomara al niño y su madre y se lo llevara a Egipto por un tiempo. Esto se cumplió cuando Cristo creció, cumplió con su tarea y volvió al cielo, también se cumplió, y Él va a volver para cumplir esta profecía que falta de gobernar sobre las naciones con cetro de hierro. Ahora, desde el versículo 6 hacia abajo, en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y él luchaba al dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ello en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás está en la tierra, pero tiene su ejército en el segundo cielo, en las regiones celestes, pero a partir de que Miguel lo eche de allí, de las regiones celestes, ya no puede llegar a ese lugar, no se puede mover de la tierra. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 12, cuando el dragón se vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto está en el versículo 13 de Apocalipsis 12. Aquí vemos que esta mujer no es María ni la iglesia, sino la nación de Israel. Y dice entonces que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos que esta mujer no es la iglesia, como ya dijimos, ni tampoco María, sino que es la nación de Israel, que un remanente va al desierto y se oculta allí para que Satanás no toque a este remanente. Va a haber un remanente de judíos que tal vez muera, pero aquellos que mueran en Cristo van a morir salvos. Cuando venga Cristo a la tierra va a resucitar a los santos que murieron en el Antiguo Testamento, y va a resucitar a los que murieron en la gran tribulación, pero antes de estas 2 resurrecciones se va a dar la resurrección de la iglesia de los muertos en Cristo. Aquí cuando Satanás es echado del cielo a la tierra, entonces Satanás comienza a darle poder al anticristo que ya está entre nosotros y comienza la gran tribulación. Termina el capítulo 12
de Apocalipsis, donde dice: entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer, hablamos de Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Está hablando de Israel, cuando aquí el Señor habla en Mateo 24, Lucas 21 y Apocalipsis de los escogidos. No habla de los escogidos de la iglesia, sino habla de los escogidos de la nación de Israel. Dios tiene dos pueblos escogidos, una es la iglesia y otra es la nación de Israel, pero una vez que sea sacada la iglesia de la tierra, entonces está hablando de los escogidos de Israel. Satanás, al ver que no puede destruir a estos judíos que se rebelaron contra él da la orden para que todos los judíos que están por el mundo sean aniquilados, como sucedió en el tiempo de Esther y de Mardoqueo, ¿se acuerdan? O también en el tiempo de Hitler. ¿Qué es la gran tribulación? Vamos a ver un poquito lo que es la gran tribulación según lo que dice la Biblia. La gran tribulación es el tiempo de la ira de Jehová que hablan los profetas del Antiguo Testamento. La gran tribulación es el tiempo de venganza de Dios, porque Él se va a vengar de aquellos que no quisieron volverse a Cristo y despreciaron a su Hijo. Y la gran tribulación también son 7 años de angustia para Jacob. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, vino un ángel a Daniel que estaba en Babilonia y le dijo, esto está registrado en el capítulo 9, versículo 24 del libro de Daniel, se le dijo a Daniel: Dios ha determinado 70 semanas dispuestas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, habla de Israel, no de los gentiles, para terminar la maldad y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, que Cristo va a venir y cuando Cristo venga se van a terminar todas las profecías que están en la Biblia, van a estar cumplidas y Cristo va a ser ungido como rey de este mundo y va a comenzar a gobernar el mundo junto a su iglesia y a sus fieles santos del Antiguo Testamento. Y le dice a Daniel que Dios determinó 70 semanas. Semanas de Dios son semanas de 7 años cada una. Si usted multiplica 70 por 7 da 490 años. Y de estos 490 años ya se han cumplido 483 años y quedan 7 años para cumplirse, que son los 7 años de la gran tribulación. Se le dice a Daniel que una vez que se dé la orden para reconstruir Jerusalén, van a transcurrir 7 semanas, que son 49 años. Si usted multiplica 7 por 7 da 49. Es el tiempo que se lleva de reconstruir los muros de Jerusalén y también el templo. Allí están Nehemías y Esdras, cada uno haciendo su tarea. Una vez que ya está Israel, no toda Israel porque hay parte que se quedó en Babilonia, el grupo de judíos que llegaron a Jerusalén y la reconstruyeron, va a haber una espera de 62 semanas más, aparte de estas 7 semanas. 62 semanas son 434 años, y a los 434 años que los judíos están allí en Israel, se le va a quitar la vida al Mesías, no por sí, como dice aquí el libro de Daniel en el capítulo 9. Vamos a ver lo que dice Daniel 9, 25, para que ustedes vean lo que el Señor dice en su palabra. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que es el tiempo donde se reconstruye todo, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempo muy angustiosos.
con mucha dificultad, con mucha guerra, con mucha con muchos enemigos que se levantan. Si usted lee el libro allí de Nehemías, va a ver que allí hay gente que no quiere que Jerusalén se restaure. Después que se restaura todo, los judíos esperan 62 semanas más, que son 434 años, son 400 años de silencio aproximadamente que hay entre Malaquías y Mateo, y transcurrido 400 años de mucha angustia, porque es el tiempo de los macabeos, allí los judíos tienen que pelear para mantenerse en aquel lugar. Después de 430 años, viene el Señor, entra a Jerusalén, más o menos 433 años, varía un poquito porque el calendario babilónico era diferente, y a los 433 años más o menos, o 34, se le quita la vida al Mesías, y no por sí, como dice aquí, y continúa la profecía diciendo que luego vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el lugar santo. Está hablando que después que Cristo resucitó y regresó al cielo, entonces 70 años después del nacimiento de Cristo, es decir, que va a venir Roma y va a destruir Jerusalén, y va a destruir el templo, y todo esto se cumplió al pie de la letra. Dios determinó 490 años para trabajar con los judíos, pero en el año 483, después que Israel regresó allí de Babilonia, Cristo murió y resucitó y volvió al cielo, y Dios hizo una pausa con los judíos, detuvo el reloj como se detiene en el básquet, volvió, y comenzó el tiempo de la gracia, porque Dios deseaba que todas las naciones de la tierra conocieran a su Hijo, y que todos los gentiles que están anotados en el libro de la vida vinieran al Señor y alcanzaran la vida eterna, y este es el tiempo de la gracia de los gentiles. Tanto judíos como gentiles estamos volviéndonos a Cristo, y cuando este tiempo de la gracia termine, que no sabemos cuándo va a finalizar, entonces Dios terminó su tarea con la iglesia, sacó a su iglesia de la tierra, a sus escogidos de la iglesia, y va a comenzar a trabajar con los escogidos de la nación de Israel, y son los 7 años que faltan venir. ¿Cómo sabemos que la iglesia va a ser sacada antes que comience la gran tribulación o en el momento que esté comenzando? Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2 que no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Y la gran tribulación es el tiempo de la ira de Jehová. Jesús dice en Apocalipsis 3:8 a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que estuvo hasta 1400 años después de Cristo y después fue destruida, pero también Cristo le habla al grupo de creyentes que viven la palabra, que guardan la palabra, que aman la venida de Cristo y que estamos esperando que Cristo venga. Estos somos nosotros que formamos parte de la iglesia de Filadelfia. Y como dice aquí el Señor, aunque tenemos pocas fuerzas, el Señor nos invita a que nos mantengamos fieles. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor deja una puerta abierta de comunión y también una puerta abierta que es el rapto. Es la iglesia que se va a ir con el Señor, esa iglesia que guarda la palabra, que obedece la palabra, que ha nacido de nuevo, que tenemos fe en Cristo y que estamos esperando el regreso del Señor. Somos salvos por gracia, pero Dios dice que vivamos dignamente para escapar de lo que vendrá sobre la tierra. El Señor le dice a esta iglesia también
que somos aquellos que hemos guardado y estamos guardando la palabra y estamos predicando el Evangelio, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos está diciendo que nos va a guardar, que nos va a quitar. Si la iglesia fuese a pasar la gran tribulación, Él nos diría, yo te guardaré en esa hora de la prueba. Pero Él dice que nos va a guardar, nos va a quitar. Como dice un salmo, que en el tiempo malo Dios nos va a esconder en su tabernáculo. El Señor está prometiendo que Él nos va a llevar con Él. Como dice en San Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros, y una vez que haya terminado ese lugar, me los voy a llevar conmigo, para que a donde yo estoy vosotros también estéis. También dice Pablo en Colosenses 3, que cuando Cristo se manifiesta en gloria, nosotros nos vamos a manifestar con Él. Colosenses 3, quiere decir que vamos a venir con Cristo. Y Jesús dice en Lucas 21, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué vamos a escapar? Del tiempo de la gran tribulación. Allí en el capítulo 7 de Apocalipsis, que vamos a ir para atrás ahora, pero viene al caso mencionar, se van a sellar 144.000 judíos que los juicios de Dios no le van a tocar, ni el anticristo, y el resto va a quedar a expensa de lo que suceda. Si la iglesia estuviese en la tierra, entonces quedaríamos huérfanos, quedaríamos desprotegidos bajo la plena voluntad de Satanás y el anticristo, y el Señor no va a hacer eso. Él va a sacar su iglesia como sacó a Lot antes de mandar los juicios sobre Sodoma. Cuando un país se declara en guerra con otro, lo primero que hacen es sacar sus embajadores y sus cónsules, y eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. Cuando comience la gran tribulación, la iglesia ya está en el cielo. Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, que es la gloria de Cristo. Escribe las cosas que son, que es lo que le va a hablar de las iglesias, y las cosas que van a ser después de estas son la iglesia, y después de la iglesia, ¿dónde va a estar la iglesia? En el cielo. Aquí el Señor enseña de que Él nos va a sacar antes que venga el tiempo de la ira del Señor. Cuando comienza la gran tribulación, la iglesia está en el cielo, y Pablo enseña que Satanás no se puede levantar porque hay alguien que lo detiene. Cristo no puede venir, primero se tiene que desatar la apostasía que ya comenzó, y también se tiene que levantar el hombre de pecado. Pero Pablo está hablando en 2 de Tesalonicenses 2 de la segunda venida de Cristo, pero dice que hoy hay alguien que detiene al anticristo para que no se levante antes de tiempo. Algunos piensan que son los gobiernos y no hay poder en el mundo que pueda retener al anticristo. Satanás no creemos que sea, porque si fuera por él ya lo hubiese levantado. El único que tiene poder para detener al anticristo es Dios a través de su Espíritu Santo y su iglesia, porque el Espíritu Santo está aquí cuidando la iglesia que es el cuerpo de Cristo, está haciendo una tarea, aunque estamos demorados, aunque nos estamos durmiendo y no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó. Cuando la iglesia sea quitada del medio junto con el Espíritu Santo, aquí se levanta el hombre de pecado. Cuando el Señor toma el rollo del libro, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, se prepara para abrir los sellos, y allí hay 24 ancianos con 24 tronos y 24 coronas, y estos ancianos se sacan las coronas y comienzan a adorar al Padre y al Señor, porque va a tomar el rollo, que es el título de propiedad de la tierra, muy posiblemente. Y estos ancianos con 4 seres vivientes que representan a los evangelios dicen
y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, nación, y nos has hecho reyes y sacerdote para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Las nuevas versiones han cambiado. Las versiones más fieles al original es la Reina Valera 1960. De allí para adelante, las nuevas versiones ayudan un poco, sí, a entender algunas cosas, pero no podemos usarla como base para predicar ni enseñar, porque el mensaje de Dios ha sido cambiado. Y no dice esto, dice: tú los has redimido. Pero aquí la Reina Valera, que es la más fiel al original, dice: tú nos has redimido. En el año 400 después de Cristo, San Jerónimo, un sacerdote, reunió todos los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento y escribió, juntó y hizo la Biblia Vulgata, que fue la primera Biblia en latín. Luego surgió la Biblia del Cántaro y la Biblia del Oso, y allá por 1500 y algo, Reina y Valera tradujeron esta Biblia al español, y gracias a Dios que tenemos esta versión original, que es la más pura, la más genuina, porque tristemente las nuevas versiones han cambiado. Creemos que son ancianos que representan a la iglesia porque tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice allí también Pablo en Efesios 2:7, que estamos nosotros sentados en los lugares celestiales junto a Cristo, y el Señor Jesucristo dijo también en Apocalipsis 3:21, que el que salga vencedor se sentará con él en su trono. Quiere decir que esto está confirmando que estos ancianos representan la iglesia de todos los tiempos, incluyendo también a los santos del Antiguo Testamento. Allí está el apóstol Pablo también representando a toda la iglesia gentil. Y aparte de todo esto, Dios no permite jamás que nadie enseñe o hable algo de lo que no experimentó, porque no tenemos autoridad para hacerlo. Ningún pastor va a poder hablar de matrimonio si no es casado, no va a poder hablar de cómo tratar a los hijos si no tiene hijos, y eso pasa en el cielo. Nadie va a poder cantar algo que no vivió, ni los ángeles, ni las huestes celestiales pueden cantar de la redención. Solamente los redimidos por la sangre de Cristo, ellos que saben, como nosotros, que lo que es estar perdido y ser salvado por la misericordia y la gracia de Dios. Esos ancianos nos representan a nosotros, en ellos estamos todos nosotros. Esos ancianos están allí presentes adorando a Dios cuando el Señor va a abrir los sellos, y en el capítulo 6 dice que el Señor abre el primer sello y salen 4 caballos. El primer caballo es un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cristo es el que abre los sellos. Sale el primer caballo, y no es Cristo porque Él está abriendo los sellos, y este sale con un arco y una corona, es el anticristo, que comienza el periodo de la gran tribulación, y atrás del anticristo sale el otro caballo que trae la guerra, el tercer caballo trae una gran hambruna, y el cuarto caballo viene con la muerte y el Hades, porque a través de la hambruna, las guerras y los juicios, millones se van a perder y van a ir al infierno, pero también va a haber gran multitudes que se van a volver al Señor en ese tiempo, no se van a dejar marcar y van a preferir morir, entregar su vida al Señor y salvar sus almas. Cuando comienza la gran tribulación, allí con el primer caballo que el Señor abre, el primer sello, allí viene el anticristo a gobernar este mundo. Gobierna durante 3 años y medio con una aparente paz, y después de los 3 años y medio comienza a gobernar
a declarar que Él es Dios, y allí comienzan los juicios de Dios a caer sobre la tierra. Aquella multitud que está en el capítulo 7 es la iglesia apóstata y fría, o tibia, mejor dicho, porque Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Allí va a estar esa iglesia que tal vez no conocían a Cristo. Allí están también los judíos que se convirtieron al Señor. Muchos van a entregar su vida, no van a querer recibir la marca de la bestia y van a salvar sus almas. Cuando Cristo vuelva a la tierra, Él allí, como ya dijimos, va a pelear la batalla de Armagedón, sus pies van a posarse en el monte de los Olivos, va a entrar en Jerusalén, va a gobernar, va a resucitar, como ya dijimos, a los santos del Antiguo Testamento, a los que murieron en la gran tribulación, y nosotros que somos la iglesia, fuimos resucitados antes de que Cristo comience la gran tribulación. No olviden lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios va a resucitar a los muertos en Cristo en primer lugar, y luego nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor en las nubes. En 1 Corintios 15 dice Pablo que a la final trompeta los muertos en Cristo se levantarán y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta final trompeta no es la trompeta de los juicios, sino es la trompeta de Dios que nos llama para venir a casa, como se llamaba en el tiempo pasado, cuando sonaba el shofar. Era que el pueblo de Dios se tenía que reunir porque Dios había dado un mensaje para su pueblo. También la trompeta en el tiempo pasado sonaba cuando había que entrar en guerra o cuando se terminaba la guerra, pero las trompetas de los juicios del Apocalipsis no tienen nada que ver con esta trompeta que habla Pablo. Terminamos con esto. Jesús dice por un lado que Él va a venir como ladrón en la noche, que nadie va a saber cuándo Él va a venir. Usted piense en lo que vamos a ver. Y por otro lado, en Mateo 24, 29 en adelante, dice que cuando Él regrese el sol se va a apagar, la luna no va a dar su resplandor, las potencias de los cielos van a ser conmovidas, y dice que verán la señal del Hijo del Hombre, y todo ojo verá que Cristo viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Vio que hay una gran diferencia? No hay contradicción en estas dos enseñanzas. Es que una habla del rapto de la iglesia, el Señor se lleva a su remanente para arriba, y aquí comienza la gran tribulación, y mientras aquí transcurren 7 años donde Satanás va a gobernar libremente y va a pasar de todo, en el cielo se va a dar el tribunal de Cristo, donde el Señor va a analizar y juzgar nuestra vida, no para ser condenados, porque ya somos salvos eternamente si nos mantenemos fieles al Señor, pero para recibir galardones si hemos trabajado para Cristo, y también el Señor allí va a corregir todo lo que está torcido, y luego vienen las bodas del Cordero, que habla allí el Salmo 45. Esa es la venida en secreto, y la segunda venida visible es cuando Jesús viene después de la gran tribulación y manda a sus ángeles a recoger sus escogidos, que no es la iglesia, sino los judíos que están desparramados por el mundo, y lo va a llevar a Israel para que la iglesia, los judíos salvos y aquellos que se salvaron y no se dejaron marcar, podamos estar reinando con Cristo por 1000 años, y después esta es otra historia. Querido hermano, Dios bendiga en este día. Jesús viene en cualquier momento. Hace tiempo que oímos esta advertencia, pero cada día falta un día menos. Tenemos que ver que Cristo
viene en cualquier momento, dice allí, no me acuerdo cuál era el profeta, soy sincero, si era Joel o Oseas, que después de 2 días de Dios, Él nos va a resucitar, y 2 días de Dios son 2000 años, y ya han pasado 2000 años, pero Cristo está sosteniendo aún el tiempo de su regreso para darle oportunidad a los que no conocieron a Cristo que puedan salvarse, y también para aquellos que están tibios, aquellos que están fríos, aquellos que se apartaron, se vuelvan al Señor, y somos nosotros los responsables de anunciar el Evangelio por todos los medios para que aquellos que están en tinieblas se salven. Si el Señor ha retenido su tiempo, como dijo Pedro, es porque está esperando que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos o arreglemos aquello que está torcido, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta. Y si no viene el Señor ya, igual tenemos que estar preparados, porque si Él nos llama a su presencia a través de la muerte no es morir, sino ser trasladado de un lugar a otro, y los hijos de Dios van a ser llevados al reino de Dios, pero aquellos que estén sin Dios van a despertar en el Hades, y es un lugar terrible, oscuro, de dolor, de sufrimiento, de constante arrepentimiento por haber rechazado a Cristo y la oportunidad que Dios nos dio para salvarnos. Nos volvemos a ver la semana que viene. Tenemos en nuestra mente meditar un poquito en Efesios, donde Pablo habla de la lucha de los cristianos, pero también habla de las ricas y preciosas promesas que Dios nos ha dado. Nos volvemos a ver la semana que viene, si Dios nos permite. Que Dios le bendiga ricamente a usted, a su familia. Agárrese fuerte de Cristo. Muchas veces fallamos, caemos como hizo Pedro, pero el Señor pide que nos levantemos y sigamos adelante, compartiendo el mensaje de Jesús con aquellos que no le conocen. Dios bendiga ricamente. Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reunir aquí en Redil FM, Camino de Fe, donde compartimos la meditación de la palabra de Dios con la sana doctrina y todo el consejo de Dios.